Buenos días, Dios te bendiga, qué gusto saludarte nuevamente aquí hoy lunes, iniciando semana, una semana de bendición para nuestras vidas, esperando que te encuentres bien junto con tu familia hoy lunes. Recibe un saludo de aquí de la familia pastoral de la Iglesia Centro Familiar Cristiano Vida Nueva. Es un gusto poder compartir un tema con ustedes el día de hoy que se llama Volviendo a las raíces de la fe. Qué importante es la fe en la vida del cristiano. Qué importante es la fe, creerle al Señor, creer su palabra, a que Él no vino personalmente y nos compartió su palabra, pero hoy nosotros creemos que su gran amor se ha manifestado en nosotros y ahora podemos decir que Él es bueno, Él es maravilloso y pudo preparar a un grupo de personas para llevar el mensaje hacia todas las naciones, ¿verdad? Estamos hablando un poquito de los discípulos, los primeros hombres que Dios utilizó para llevar el evangelio a toda criatura. Entonces, qué importante es esto, mis amados, que volviendo a nuestras raíces de la fe, en quién estamos creyendo. Y voy a llevarle a que veamos Hechos 2:43, que dice la escritura de esta manera: y sobrevino temor a todas personas, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Vemos un grupo de personas que acompañaron a Jesús, que Jesús preparó a 12 personas para llevar el evangelio, para llevar su palabra hacia todo el mundo. Entonces, qué hermoso es ver cómo Dios está haciendo la obra el día de hoy. Y dice: sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, mis amados. Esas maravillas y esas señales siguen presentes en nuestras vidas. Solamente tenemos que creer en su palabra y dejar que Dios haga lo que tiene que hacer con nosotros como su pueblo, como su iglesia. Esto sucedió en la iglesia, la iglesia primitiva al principio, amén, cuando vino el Pentecostés. Dios llenó de poder a los discípulos para iniciar un ministerio, amén, muy fuerte, un ministerio de sanidad, un ministerio de milagros, un ministerio de extender la palabra, amén. Y una de las cosas, quiero leerle Hechos 5:12 en la versión nueva versión internacional, que dice que por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo, y todos los creyentes se reunían en común acuerdo en el pórtico de Salomón. Entonces, vemos a Hechos capítulo 3, cuando Pedro y Juan van al templo La Hermosa, y había una persona paralítica allí, una persona que no podía caminar, una persona que necesitaba un milagro, y llega Pedro y Juan, y este hombre les tiende la mano para que le dieran una limosna. Mas Pedro y Juan le dijo: no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús levántate y anda. Muy bien, y él recibe la sanidad. Por eso dice que por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios, y el pueblo y todos los creyentes se reunían en común acuerdo en el pórtico de Salomón, nueva versión internacional. Amados, qué hermoso es esto, cuando la iglesia del libro de los Hechos, una iglesia donde abundaban milagros y prodigios. Amén. Creo que tenemos que volver nuevamente a la fe, de creer que Dios hace grandes cosas en nuestras vidas, pero una de las cosas que tenemos que valorar nosotros como hijos de Dios, que el mejor milagro que Dios ha hecho es salvarnos a nosotros de nuestros pecados, liberarnos, y hoy podemos decir que Él es bueno y Él es maravilloso, y podemos ver que Él sigue teniendo cuidado de nosotros. Amén. Dios hacía muchas maravillas y señales por medio de los apóstoles, y era muy evidente, Dios estaba con ellos. Qué importante es esto. Dice aquí, Dios estaba con ellos. ¿Con quién? Con los discípulos. Amén. Cuando Él dijo: esperen la promesa, yo me voy. Y Hechos 1:8, que dice: recibiré poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo. Entonces, aquí una de las cosas que tenemos que entender es que Dios está obrando a través de ellos. Dios estaba obrando a través de los apóstoles, y ocurrían estas grandes bendiciones.
Yo creo que nosotros como iglesia, mis amados, nosotros como pastores, nosotros como líderes, nosotros como diáconos en la iglesia donde tú te congregues, creo que Dios está utilizando nuestras vidas para utilizarnos a nosotros, ser obreros, llevar el mensaje, orar por los enfermos, liberar al cautivo, como dices en la palabra, ¿verdad? Y creer que Dios está con nosotros, porque no eran, yo quiero decirle que era Dios que estaba utilizando a los apóstoles, y Dios puede utilizarnos a nosotros también cuando tenemos esa fe en el Señor, creer en el Señor, que hoy en la actualidad todavía siguen Dios haciendo milagros en nuestras vidas. Dios puede seguir sanando a enfermos, Dios sigue levantando al paralítico, Dios sigue dando vista al ciego. Yo tengo esa fe, pero eso, el tema se llama volviendo a las raíces de nuestra fe, la fe. ¿En quién hemos puesto nuestra mirada? ¿En quién hemos creído como hijo de Dios? Dios hará grandes cosas, mis amados. Dios tiene poder para hacer grandes cosas el día de hoy. Mire, Hechos 14:3, por tanto, se detuvo allí mucho tiempo, hablando de nuevo, confiando en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciese por la mano de ellos señales y prodigios. Nuevamente habla señales y prodigios. Nuevamente hace la obra de Dios en la vida de ellos. Yo creo que Dios está preparándonos a nosotros para ser instrumentos. Los discípulos eran los instrumentos que el Espíritu de Dios estaba usando para hacer grandes cosas en medio de un pueblo. Ahora nosotros, quiero interpretar esta palabra que es para nosotros, que ahora somos nosotros los que tenemos que llevar la palabra, nosotros que somos los instrumentos ahora. Dios nos está utilizando para alcanzar el reino, a la gente y venga al reino de Dios. Creo que ahora nosotros somos los instrumentos para traer gente a la iglesia, somos los instrumentos para hacer la obra del Señor, pero a través de su Espíritu Santo, Dios está usando. Estamos en una situación difícil, donde mucha gente necesita de Dios. Mucha gente está pasando por tormentas, por necesidades, mis amados, pero nosotros, ¿qué estamos haciendo? Nos hacemos una pregunta: ¿qué estamos haciendo para la comunidad? ¿Qué estamos haciendo nosotros para la gente que tiene necesidad? Si nosotros no estamos ejerciendo lo que Dios quiere que hagamos. A veces tenemos dones, a veces tenemos talentos, a veces tenemos ministerio, pero a veces los tenemos guardados, mis amados. No los estamos utilizando, no los estamos llevando a cabo por cualquier situación que estemos pasando. Pero una de las cosas bien importantes dice que tenemos que usarlo. Dice que las señales y prodigios era algo que caracterizaba a la iglesia primitiva. Por eso allí la iglesia primitiva era una iglesia reconocida por los milagros y maravillas que Dios hacía, porque todos estaban en común acuerdo. Entonces, la iglesia, mis amados, es una iglesia que ha venido para los que están enfermos. Dice la palabra que dice: yo he venido para los que están enfermos. La iglesia es una iglesia, alguien comparaba la iglesia como un hospital, y realmente la iglesia es como un hospital. La iglesia viene siendo, mis amados, gente que necesita de Dios, gente que viene maltratada, gente que viene destrozada, matrimonios matrimonios que se están deshaciendo, vienen a la iglesia por una respuesta, o simplemente porque tienen alguna necesidad, hablando en el área espiritual. Entonces, mis amados, yo creo que aquella persona comparaba la iglesia como un hospital, y yo creo que sí, porque nosotros somos los que vamos a curar. Bueno, somos los instrumentos, pero el que va a curar es Dios. El que va a orar, el que va a hacer la obra es Dios. Nosotros simplemente oramos, simplemente llevamos el mensaje, solamente hacemos lo que nos corresponde hacer,
pero no se olvide que usted es el instrumento de Dios que está usado por el Espíritu Santo, y Dios le dará guianza, Dios le dará sabiduría para hacer la obra que Dios le ha mandado hacer. Pero tenemos que sacar nuestros dones, nuestros talentos, nuestro ministerio, mis amados. Allí en la iglesia donde tú te congregas, tenemos que trabajar en la obra de Dios y dejar que Dios haga lo que tiene que hacer con nuestra iglesia, mis amados, y llevar ese mensaje a todas las naciones. Mire, la iglesia primitiva se caracterizaba por las señales y los prodigios y milagros que ellos hacían. Déjenle leo Hechos 19, verso 11. Estamos estudiando unos textos del libro de Hechos. Y más que nada estamos hablando de la iglesia primitiva. Estamos hablando de las señales y milagros que Dios hacía a través de los apóstoles. Hechos 19, verso 11 dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo. Fíjese, con la mano de Pablo. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos y los paños o delantares de su cuerpo, y las enfermedades iban de ellos, y los espíritus malos salían. Qué bendiciones. Dice, Dios hacía milagros. Vamos a ver este verso, clara de este verso. Dios hacía milagros extraordinarios por la mano de Pablo. Pablo viene siendo el instrumento. Si Dios no está con nosotros, mis amados, Dios no puede obrar. Por eso al principio hablábamos que Dios estaba con los apóstoles cuando vino la promesa del Espíritu Santo sobre sus vidas, y le dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros. Qué bendición es esto, amados, cuando Dios está haciendo la obra a través de su pueblo, a través de sus hijos, a través de los escogidos. La gente se maravillaba de sus ojos, y estaban presenciando y deseaban conocer más del Evangelio, y ellos reconocían que el Evangelio era algo real y poderoso. Amén, porque el apóstol Pablo llevaba la palabra también, compartía la palabra de Dios, y la gente recibía sanidades, recibía su milagro, pero también la iglesia o el pueblo en ese momento recibía la salvación. Amén. La iglesia primitiva se extendió a muchas naciones. Aunque a veces, hermanos, viendo un poquito de la muerte de los apóstoles, cómo murieron, algunos murieron decapitados, a otros colgados. Ellos recibieron cada uno de su muerte, ¿verdad? Diferente, pero ellos confiaban en el Señor. Esteban, que no es uno de los discípulos, bueno, de los apóstoles, pero fue un discípulo, fue un hombre que llevó la palabra de Dios, y Esteban fue muerto a través de pedradas a mano de Saulo de Tarso, antes de llamarse Pablo. Él recibe una muerte, pero él estaba gozoso porque sabía que Dios había hecho la obra en su vida y que él iba a estar en la presencia de él. Y yo creo, mis amados, que a veces la iglesia en aquel tiempo sufría persecución. En aquel tiempo Pablo y Sila eran encarcelados. Dice que ellos estaban encarcelados y cantaban himnos, amén, y alababan al Señor, y que sus cadenas fueron, Dios los sacó de ahí de la cárcel, amén, que el carcelero quiso quitarse la vida, y Pablo comparte la palabra al carcelero, y el carcelero se salva, toda su familia. Amados, hemos visto la mano de Dios a través de estos grandes apóstoles, de estos grandes siervos que Dios utilizó en la escritura, en la palabra, que la palabra de Dios sigue viva, sigue eficaz. Pero ahora nosotros, ¿qué estamos haciendo, mis amados? Ahora la iglesia cristiana evangélica, ¿qué está haciendo? No estoy hablando, estamos hablando de la iglesia que predique la palabra de Dios, la iglesia que empiece a levantarse, la iglesia que ore por la gente. Y esos milagros, mis amados, tienen que volver
a suceder ahora en nuestras iglesias, allí donde tú te congregas, la iglesia evangélica. Pero es importante que conozcamos realmente que Dios está con nosotros. La iglesia puede salvar tu vida y puede salvar la vida de los demás. Por eso es importante. Pero ¿quién le va a llevar la palabra a la gente? ¿Quién le va a llevar? Amén. Mire, quiero hablarle una de las cosas. A veces decimos, es que no voy a la iglesia porque puede haber un accidente. Pero ¿sabes una cosa? Los accidentes automovilísticos, hay 1% o un 20% de los accidentes fatales. Y hay una encuesta, mis amados, de los accidentes que pueden suceder en el transcurso de aquí del tiempo, ¿verdad? Solo Dios sabe dónde vamos a estar, dónde vamos a quedar, pero Dios sabe y tendrá cuidado de nosotros. Pero es un lugar, la iglesia viene siendo un lugar seguro para nosotros. Hay porcentaje de accidentes en el avión, hay un 10%. Podemos caminar por la calle, por la banqueta, subir un carro a la banqueta, hay 1% de un 3%, pero la iglesia viene siendo es un seguro de vida, porque Él nos está dando la vida eterna, Él nos está dando la salvación a nuestras vidas, y por Él hemos sido perdonados, y ahora podemos entender qué es lo que Dios quiere hacer con la demás gente. Entonces ve a la iglesia y podría salvar tu vida. Tenemos que entender, mis amados, que así como nosotros hemos sido rescatados y hemos sido perdonados por Dios, ahora es necesario que nosotros como iglesia vayamos a hacer la obra extraordinaria. Y me gusta la iglesia es como la interpretación de la iglesia significa que es una asamblea o un conjunto de personas que han sido rescatadas, han sido salvas por la mano, ¿verdad? Por la mano salvadora de Jesucristo. Entonces, mis amados, usted es la iglesia. Dios la ha puesto para hacer la obra extraordinaria que Dios le ha mandado a hacer. Hechos 19:41 dice, y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. Vayan, despidió a la iglesia. Amén. Esto es aquí Moisés. Amén. Desde el principio, mis amados, de que Moisés pone el tabernáculo, se congrega, hace holocaustos, congrega la congregación ahí para adorar y glorificar el nombre de Dios, para exaltarlo, los va preparando. Aunque el pueblo de Israel fue un pueblo rebelde, porque una parte de la generación no entró a la tierra prometida, solamente la nueva. Pero ¿sabes una cosa? Qué hermoso es esto, que desde el principio Dios ha preparado a la iglesia en el Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento para obtener los beneficios para nosotros primero, para ser salvos, y después ir nosotros hacia allá afuera y llevar el mensaje que Dios nos ha dado. Entonces, mis amados, Dios es bueno desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Hoy nosotros somos llamados a caminar en el poder de Dios. Hoy somos llamados a caminar en el poder de Dios, avanzar. Por eso tenemos que volver nuevamente a las raíces de nuestra fe. Amén. ¿Dónde están puestos nuestros ojos? ¿Dónde está puesto nuestra vida, mis amados? Yo creo que debe estar puesto en el Señor. La iglesia debe ser un lugar donde Dios hace milagros y prodigios y grandes maravillas. Amén. Eso tiene que permanecer. Amén. Es que a veces mucha gente dice o comenta, esto ya pasó allá en Antiguo, Nuevo, hoy estamos viviendo otro tiempo. Estamos viviendo en el tiempo del Espíritu Santo. Estamos viviendo donde Dios está revelando a la iglesia, mis amados. Ahora, pero la gente dice que eso ya pasó, eso ya quedó atrás, ahora estamos viviendo otro tiempo. Los milagros ya no suceden. Amén, ya todo se acabó.
Yo creo que no, porque la palabra dice en hebreo que Él es el mismo de ayer y hoy y por todos los siglos. Y Él sigue teniendo poder, mis amados. Él sigue siendo milagroso en nuestras vidas. Hay mucha necesidad en el mundo en que vivimos y la gente urgentemente necesita experimentar el poder de Dios en su vida. Nuevamente, ahí estamos. Nosotros somos llamados, como decía Pedro, somos el pueblo escogido. Amén, nación santa, que nos ha sacado de la luz, de las tinieblas y nos ha llevado a la luz. Nos sacó de las tinieblas y nos ha llevado a la luz admirable. Amén, para llevar el mensaje del Señor. Entonces, mis amados, qué importante es esto cuando yo veo que sí hay necesidad, pero ¿qué estamos haciendo nosotros como iglesia? Esa es la pregunta que nos estamos haciendo hoy en día. Amén, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo para llevar el mensaje? Pastor, hoy no nos podemos parar en una plaza por la pandemia. Hoy no nos podemos hacer campañas masivas, pero sí podemos utilizar, a lo mejor no podemos hacer esto, pero podemos usar las redes sociales, podemos usar el teléfono, podemos hacer muchas cosas, mis amados, pero a lo mejor algo masivo no lo podemos hacer, pero sí lo podemos hacer algo simple, amén, para alcanzar a nuestros vecinos o a la gente que esté a tu alrededor o la gente que te vaya poniendo Dios en el camino. Pero tenemos que hacerlo, mis hermanos. Es un tiempo de crecimiento, es un tiempo de que Dios haga la obra extraordinaria en nuestras vidas. Amén. Dios es bueno. ¿Sabes? Temas pasados, un tema más pasado, yo les comentaba que nuestra capacidad aquí en Tamaulipas, y estamos en Ciudad Victoria, nuestra capacidad de nuestra iglesia debe ser un 50%. Y quiero decirles que no hemos llegado al 50% por la sana distancia que tenemos que, para no tener el 100, pero nos han autorizado el 50. Y aún me falta para llegar al 50 aquí en Vida Nueva. Y creo que algunas personas nos han estado visitando de vez en cuando, con visitas aquí, pero aún no lo hemos logrado al llegar al 50%. Yo no sé cuál es la recomendación en tus iglesias donde tú te congregas, si estás llevando el 50 o no sé cómo lo estás llevando, pero yo creo que sí hay necesidad de la gente. A veces podemos decir, es que pastor, ya no podemos meter más gente porque la pandemia, pero sí podemos nosotros tener estrategias. Ahora, alguien dice, pastor, ya llené mi iglesia, ¿qué tengo que hacer? Pues podemos poner otro culto. El trabajo, sí, ¿sabes una cosa? Hay que trabajar. Hay que meter otro culto para alcanzar la gente. Yo no sé, Dios, de una manera Dios nos va a dar estrategias para poder evangelizar. A ver, yo estoy esperando que llegue el 50% de mi capacidad aquí en Centro Familiar Cristiano. Y si llegamos al 50%, poder nosotros tener otra visión y volver y tener otro culto. O Dios dirá qué más podemos hacer, pero simplemente Dios te da la capacidad para ampliarte, para que tú vayas y prediques la palabra de Dios. Simplemente está en nosotros. Muy bien, vamos a pasar al otro punto. El otro punto es la promesa de Dios. ¿Qué nos ha prometido Dios? La promesa de Dios, mis amados, Marcos 16, verso 17, Marcos capítulo 16, verso 17, dice: ahora sí, ¿a quién le está hablando aquí? Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Ahorita hablábamos de los discípulos. Dios preparó a 12 hombres para llevar el evangelio. Hablábamos que Dios usó a los apóstoles, pero ahora ¿a quién se está refiriendo con esta lectura? Se está refiriendo a nosotros, a la iglesia actual, a la iglesia del siglo XXI, a nosotros, la iglesia evangélica, la iglesia que ha sido rescatada, perdonada de sus pecados. Ahora esta palabra es para nosotros. Y ahora Marcos 16, verso 18 dice: tomarán en sus manos serpientes
y bebieran cosas mortíferas y no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán. ¡Qué bendición! Entonces esto es para la iglesia de ahora, para nosotros, los hijos, los que hemos sido rescatados por Él, los que hemos sido salvos por Él. Ahora podemos nosotros agradecerle al Señor por esa gran bendición, mis hermanos. Qué hermoso es esto. Siempre les he dicho que tenemos que seguir siempre la voluntad de Dios. Dios es el que hace la obra. Nosotros no somos los que hacemos la obra. Es Dios el que va a hacer la obra a través de nosotros. Nosotros somos los instrumentos. Una iglesia que aprendía. Estamos aprendiendo, mis amados, todos los días. Estamos en una etapa de aprendizaje. Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión con unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Me gusta mucho, cada primer domingo del mes, nosotros aquí en Centro Familiar Cristiano celebramos la comunión o la Santa Cena, como lo conocen algunos, y me gusta compartir el pan con la congregación, porque es un pacto de unidad, es un pacto de recordar el pan representando el cuerpo de Cristo, la copa, la sangre derramada, y ese pacto que lo ha hecho con los apóstoles o con la iglesia anterior, verán, en el tiempo que Él estuvo. Yo creo que este es un ejemplo que nos lo ha dejado a nosotros ahora en la actualidad, en la iglesia 21, a la iglesia que estamos ahorita, de compartir el pan, de estar en comunión con el Señor. Y ayer domingo nos gozábamos en la iglesia, compartiendo la comunión con la iglesia. Y amados, esto es algo hermoso, que ellos dicen que perseveraban en la doctrina, en la enseñanza, y partiendo el pan y las oraciones, y la palabra dice que todos lo tenían en común. Entonces es importante tener la sabiduría, la enseñanza de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, porque también Oseas, el libro de Oseas, capítulo 4, verso 6 dice, y mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Amén. Tenemos que aprender. La iglesia es como una escuela también, donde vamos aprendiendo, estamos aprendiendo las cosas de Dios. Amén. Estamos yendo a la escuela dominical, estamos recibiendo la palabra de Dios, estamos en la clase de estudios, estamos en las células. Amén. Entonces eso es donde vamos aprendiendo, y ahí es donde viene la gente también. Una de las estrategias más grandes que nosotros podemos tener son las células. Y ahorita lo que podemos hacer con la pandemia, y lo que podemos hacer es que nuestra propia familia, nuestros propios familiares se reúnen en las células, ¿verdad? Y siguiendo todos los medios de seguridad de su salud, ¿verdad? Y reciben la palabra de Dios y vamos aprendiendo. Entonces tenemos que dedicar un tiempo al aprendizaje, y debe ser en suma importancia para los congregantes de la iglesia. ¿Por qué? Porque esto me está llevando a que tengamos bien puestas nuestras raíces de nuestra fe. Porque si no tenemos las raíces bien puestas en lo que estamos creyendo, entonces Dios no hará grandes cosas en nuestras vidas. Entonces, mis amados, qué importante. Dice Proverbios 4:18, déjenle leo, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, fíjese, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Has visto tú la aurora de la mañana? Estás en la madrugada, como a las 4 de la mañana, 3, 4 de la mañana, 5 es cuando ya empiezas a ver cómo está aclarando el día. Hay ocasiones que amanece temprano, a veces amanece un poquito más tarde, pero la aurora, amados, va aumentando el día, la claridad para poder ver. Amén. Es una de las cosas bien bonitas. Me ha tocado a mí cuando ando corriendo,
amén, ando corriendo, salgo temprano y en el transcurso del tiempo donde estoy corriendo, haciendo ejercicio, veo el día que, mira, ya está más claro, salgo en la oscuridad y ya veo más claro. Y realmente, hermanos, qué importante. Y ahora, cuando está oscuro, le pensamos para pisar el piso, ya porque no vemos bien. Aquí, mis amados, la vamos a interpretar de esta manera, que la palabra de Dios nos va guiando, como dice la palabra, que la palabra es como una lámpara que alumbra nuestro camino, dice Salmo 119, amén, verso 105. Entonces, qué importante es esto, que la lámpara va alumbando nuestro camino, donde vamos pisando, donde vamos avanzando cada día, cada momento. Entonces, mis amados, también era una iglesia que aprendía, pero también era una iglesia que convivía, porque Hechos 2:43 dice que sobrevino temor a todas las personas y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Sobrevino temor a todas las personas y muchas maravillas. Amén. Era una iglesia que convivía, era una iglesia que compartía todo lo que habían creído, estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Qué hermoso es esto. Aquí ya entró saduceos, gentiles, fariseos, gente que iba al conocimiento del Señor, se reunían. Aquí ya no era, tú eres saduceo y tú vete para allá, tú eres fariseo, tú ya no convives conmigo. No, ¿sabes una cosa? Cuando la palabra dice el apóstol Pablo que somos el cuerpo de Cristo, que creo que la nacionalidad, amén, quedó atrás y ahora somos hijos de un gran rey. Entonces, Coinonía significa comunión, relacionarse con aquellos que compartimos con lo que creemos, porque estamos creyendo. La creencia del Señor, mis amados, en Jesús me está llevando a que yo soy un hijo, una hija de Dios, no importa mi nacionalidad. Amén. Para Dios todos somos iguales y Dios no hace excepción de personas. Entonces, cuando nosotros compartimos el pan o cuando compartimos, vamos a ser parejos. Ellos serán parejos. Ellos compartían el pan. Amén. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarse. Entonces, realmente, mis amados, así como compartimos el pan, tenemos que ir hacia la gente de allá afuera, llevar el mensaje de la palabra y dejar que Dios haga lo que tiene que hacer con su pueblo, con su iglesia, ahora en este tiempo. Entonces, qué hermoso es esto, cuando Dios empieza a trabajar en nuestras vidas y cuando ya no hacemos excepción de personas, sino hacemos lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. A veces podemos decir, yo no voy a ir a este lugar a compartir la palabra de Dios. Amén. Yo no puedo ir. Simplemente tenemos que ir. No tenemos que seleccionar personas. Amén. Yo voy a seleccionar personas porque, amén, a veces en nuestros barrios o en nuestras ciudades tenemos fraccionamientos, ¿verdad? Entonces voy a seleccionar este fraccionamiento, este va a ser para nosotros. Creo que nosotros tenemos que llevar el mensaje a toda la gente. ¿Por qué? Que ellos tienen este fraccionamiento de gente económica muy buena y eso nos va a ayudar mucho en nuestra iglesia. Son peces, a veces le llamamos peces gordos. Pero sabes una cosa, no se trata de eso. Se trata de llevar el mensaje a la gente que realmente necesita de Dios. Amén. Y no hacer excepción de personas dentro de nuestra iglesia. Últimamente, y es una lástima, que a veces nosotros como iglesia estamos haciendo excepción de personas. Es que él sí, él no, él sí, él no, él sí, él no, él tiene economía, este no tiene economía. Amén. Y viene a mi mente aquel hombre, amén, cuando entra el hombre rico a la iglesia y dicen que lo ponen en el lugar más apropiado y lo ponen enfrente y le dan la mejor atenciones, pero dice que también entró el hombre pobre, amén, y que le dice, ¿sabes qué? Tú quédate ahí. Quédate en ese rincón y lo empezaron a hacer menos. Yo creo que, mis amados, cuando nosotros compartimos, la iglesia primitiva tenía esto,
de que ellos empezaron a hablar la palabra de Dios hacia toda la comunidad, sufrieron persecución, y eso no les interesó, la persecución que ellos vivieron. Lo importante de que ellos hicieron era llevar el mensaje a toda criatura, a toda nación, para que fueran salvos por ellos, mis amados. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, la iglesia evangélica del siglo XXI, llevar el mensaje hasta lo último de la tierra, como dice Hechos 1:8, hasta lo último de la tierra. Amén, sin hacer acepción de personas. Dios hará grandes cosas en tu iglesia. Dios hará grandes cosas en la iglesia donde tú te congregas, mis amados, pero tenemos que hacer la obra extraordinaria. Quise compartirle este tema, esta pequeña reflexión el día de hoy. Mañana Dios dirá, mañana a ver qué Dios nos da para compartir. Pero lo importante de esto, mis amados, que Dios sea obrando en nuestras vidas, llevando el mensaje en el temor y en el temor y temblor de la palabra. Amén. Y que Dios haga lo que tiene que hacer. Y estas señales seguirán. Tenemos que hacer una iglesia evangélica donde veamos las maravillas de Dios, donde veamos los milagros extraordinarios. Creo que la profecía se está cesando en nuestras iglesias. Amén. Estamos viviendo una vida de confort, pero es un tiempo de levantarnos como iglesia, es un tiempo de ejercer a lo que Dios nos está llamando a hacer. Muy bien, permíteme orar en este momento. No los veo, estamos grabando. Amén, pero gracias por los que estén conectados en este momento. Gracias por los que vayan a ver este video después. Amén, va a estar en las redes sociales. Amén. Entonces Dios me los bendiga y sigamos caminando en el Señor, sigamos avanzando y dando pasos de victoria. Amén. Vamos a orar. Padre, te adoramos. Señor, en esta mañana queremos ser como la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, Señor, nos dejó mucha enseñanza. Una iglesia que se extendió, Señor, a muchas naciones, a muchos lugares. Y que los apóstoles, Señor, que iniciaron, Señor, llevar el mensaje tuyo. Y la iglesia sufrió mucha persecución. Y aún así seguían trabajando. Aún hacían milagros extraordinarios. Y la gente dice su palabra que cada día añadían los que iban a ser salvos. Hoy, Señor, estamos viviendo, puedo hablar de aquí de México, Estados Unidos, que somos una iglesia que podemos compartir la palabra de Dios. Tenemos esa oportunidad, pero aún no lo hacemos. Gracias por ese privilegio de que podemos llevar y no estamos sufriendo persecución aún todavía. Ayúdanos a entender esta palabra que quiere levantar a la iglesia evangélica. Y que nuevamente estos prodigios y estas señales, Señor, nuevamente volvamos a las sendas antiguas. Que nuevamente volvamos a hacer lo que tú nos has llamado, de extender tu reino. De ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. A tomar esa bendición, Señor, que nos has dejado a nosotros ahora como iglesia. Perdónanos, Señor, en esta mañana si no lo hemos hecho. Perdónanos, Señor, en esta mañana si nos hemos olvidado de este gran mandamiento, de que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y que tenemos que llevar ese mensaje. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias. Recibe toda la honra y toda la gloria por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Señor, también te oramos. Si hay alguien que esté enfermo en este momento, pon tu mano poderosa de sanidad. Sánales en el nombre de Jesús. Y sigue derramando bendiciones como tú lo has hecho hasta este momento, Padre. Y toca y trae liberación.
al cautivo. Libera a tu pueblo, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor, por los que están enfermos en este momento. Pon tu mano poderosa de sanidad y que ellos puedan recibir esa sanidad para sus cuerpos. Te lo estoy pidiendo en el nombre de Jesús. Gracias, Papá Dios, por lo que estás haciendo con nuestra amada iglesia. Gracias, Padre, por la iglesia Centro Familiar Cristiano Vida Nueva aquí en Ciudad Victoria. Gracias por las iglesias, Señor, evangélicas. Gracias, Señor, porque es un tiempo que a pesar de la pandemia no nos pare de llevar el mensaje de salvación a la gente que necesita, Señor. Te lo estamos pidiendo en el nombre precioso de Jesús. Gracias, mi Dios. Amén, amén, amén. Muy bien, mis amados, Dios les bendiga, Dios les guarde. Y qué bueno que podemos estar aquí. Gracias por permitirme compartir esta palabra con ustedes. Reciba bendiciones de la familia pastoral aquí de Centro Familiar Cristiano Vida Nueva. Mañana, si Dios lo permite, traemos otro mensaje para ustedes. Amén, una pequeña reflexión. Entonces, Dios les bendiga, Dios los guarde y que la gracia del Padre, del Hijo y su Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. Dios me los bendiga.